Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Las 10:32. Aquí y ahora comienza este especial, el despertador de Radio 12 en 12 Televisión, en el día en el que España mira a Europa, Europa mira a España. Son 54 los escaños que están en juego. A las 8 de la tarde, hace aproximadamente unas 2 horas y media, se cerraban los diferentes colegios electorales en nuestro país, pero ya sabe, hasta dentro de media hora más o menos no se pueden dar a conocer ninguno de estos datos hasta que el último de los colegios electorales de los países que concurren a los escaños de estas elecciones europeas hayan cerrado sus colegios. Para debatir, para comentar y para contrastar todo lo que ha dado de sí esta jornada electoral y sobre todo, para lo más importante, para poner el acento y el punto sobre cada una de las IS que iremos conociendo a partir de las 11 de la noche, cuando, insisto, se darán ya a conocer los resultados fehacientes a pie de urna de lo que han decidido los españoles. Esta noche nos acompañan dos personas ya muy conocidas por ustedes. Todos los martes, cuando hablamos de política, lo hacemos con Pedro Nuño de la Rosa, escritor y periodista del Mundo. Pedro, buenas noches, bienvenido. Y con Blas de Peñas, jefe de prensa del Síndic de Greuges. Blas, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Y defensor del pueblo. Sí, sí. Lo digo para las zonas castellanoparlantes de la Comunidad Valenciana, le hace Utiel, le hace la Vega Baja y desde Elda. Chinchilla hasta ahora ganó la batalla de Almansa. La Comunidad Valenciana ha perdido en aquel momento. No, pero que entramos también en Almansa. Sí, la provincia de Valencia, provincia de Alicante y también para las personas que nos siguen desde Almansa. Uno de los poquísimos sitios donde se celebra la fiesta de moros y cristianos. Sí, señor. Igual que en toda la Comunidad Valenciana. Fuera de Sí, la señor. comunidad, sí. Y además muy buena. Muy buena. Bueno, vamos en un instante a ver cómo se ha desarrollado esta jornada electoral con sus protagonistas. Escucharemos a Cayo Lara, a Cañete, a Rubalcaba, a Sosa Wagner, a Rosa Díez, a Mariano Rajoy y también, en cuanto me digan que nuestra compañera Sonia Rodríguez está preparada, nos vamos hasta la redacción de informativos de 12 Televisión para conocer cómo se presentan estas elecciones europeas 2014, la séptima vez que concurre España a estos comicios electorales europeos. Como digo, para conocer cuáles son las cifras de estas elecciones europeas 2014. Mientras, ya la tenemos ahí. Hola, Sonia Rodríguez, muy buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas noches, César. ¿Cómo Pues se presenta en cifras y cuáles son los datos más destacados de estas elecciones europeas 2014? Pues a eso íbamos. De momento la jornada electoral sí que se ha presentado bastante tranquila. Hay que decir que con respecto al año 2009, en general, la participación en España ha aumentado. Este año hemos tenido un 44,7%, o sea, un 44,7%, es decir, ha aumentado aproximadamente unos 7 puntos con respecto al año de 2009. Si nos vamos a la Comunidad Valenciana, tenemos una participación algo menor que con respecto al 2009, ya que han participado un 38,18%. Entre ellas, si nos dividimos por cada provincia, si nos vamos a la provincia de Alicante, la participación ha bajado casi 3 puntos menos que en el 2009, con un 34,91%. En Valencia, idem de lo mismo, ha bajado. En el 2009 tuvieron un 41% y este año únicamente un 40%. Y en Castellón también baja la participación, tuvieron un 39% en 2009 y un 38% en este 2014. Como veníamos diciendo, en general, en lo que es la Comunidad Valenciana, la participación ha bajado con respecto al año 2009. En las comunidades que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo en Cataluña, sí que es cierto que ha subido la participación. En Murcia, al contrario, desciende, y en Castilla-La Mancha también desciende. Hasta ahora son estos los datos que tenemos desde el Parlamento Europeo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Estamos pendientes a lo que pueda ocurrir desde ahora y hasta las 11, y a las 11 en punto, preparados para compartir con todos ustedes los datos que al menos arroja España para el reparto de esos 54 escaños. Pedro y Blas y Pedro, ¿qué primera interpretación podemos hacer? Prácticamente un 1, un 2, un 3% es bajada, pero la participación más o menos se mantiene
en el total de la Comunidad Valenciana como hace 5 años? Bueno, la primera valoración que tengo que hacer es que todo el mundo temíamos que pudiera haber una abstención hasta cierto punto peligrosa por una parte y preocupante por otra, ¿no? Parece ser que la gente ha ido a votar y ha ido a votar unas décimas menos si cabe que en las otras, y que ya se ha detenido, de alguna forma, el descenso de votos desde las primeras elecciones en 1979 en la Comunidad Europea, y ya hemos equilibrado. Verdaderamente, es verdad que en el resto de España ha habido una participación menor, en Cataluña mayor, porque se juntaban las elecciones europeas con un propósito catalán más o menos de independencia, y entonces eso también ha ido compensando. Por ejemplo, ha subido, si no mal recuerdo, en Navarra y en el País Vasco, en Euskadi, y eso tiene una doble lectura, ¿no? Que tampoco es tan peligrosa como se puede ver desde Madrid, incluso desde Valencia. El ascenso de los independentistas no ha significado demasiado en contra de lo que van a creer esta noche en el Hotel Majestic de Barcelona, donde por cierto se comía mucho mejor antes que ahora, en el restaurante Norma, y que a mí me consuela, quiero decirlo en términos absolutamente democráticos, que se haya mantenido esa votación, que los españoles sigan teniendo fe en Europa, y sobre todo que la Comunidad Valenciana demuestre que tiene un techo y un suelo de participación electoral bastante decente comparado con otras comunidades, porque si lo compara usted, por ejemplo, con Castilla-La Mancha, con muchas otras, verá que somos de los que tenemos un nivel más alto de asistencia a las urnas. Realmente hay una cosa que es evidente, y es que las encuestas no hay que creérselas, porque la gente no dice la verdad en las encuestas. Si hubiéramos tuviésemos que creer las encuestas, decía que la participación en la Comunidad Valenciana no pasaría del 30%. Pero es que yo creo que en las encuestas la gente contesta lo que le da la gana, es evidente. Porque todavía no hay esa mentalidad para responder cuando viene uno y oiga, usted va a votar y a quién va a votar. Y entonces la gente, sobre todo la gente mayor, piensa, pero ¿a este qué le importa? ¿A este qué le importa? ¿A quién voy a votar? Yo, oiga, si yo no le digo que me diga el nombre del candidato, si no va a votar. Bueno, yo como mi curiosidad de periodista ha hecho que cuando me iba a votar he dado un recorrido muy amplio antes de las 2 de la tarde por los diferentes colegios electorales, por muchos colegios electorales del centro de Alicante. Y lo que me ha sorprendido es la baja participación de los jóvenes. Yo preguntaba en las mesas, y bueno, ¿qué va tal la votación? No, la votación va bien, está ágil, además lo veían las mismas colas. Y preguntaba, dice, pero gente mayor, mayor de 35, de 40, gente mayor de 40. Digo, pero ¿y la gente joven de 20 años, 18, 21, 22? Se están notando que no están viniendo muchos. Luego, como vivo en la playa de San Juan, cuando llegué a la playa he visto dónde estaban los jóvenes. Y al final, pues habría que llegar un poco a la recomendación a las autoridades en materia electoral de que coloquen urnas en la playa, sobre todo si sale un día como el de hoy, que estaba todo lleno, o que se la lleven al Santiago Bernabéu, allí, que fue a la misma hora que la gente iba a recibir al Real Madrid para felicitarle por la Champions, que votaran. Porque lo que sí que es evidente es que la gente joven se ha retraído un poco, según el sondeo que yo he hecho, pero a pie de mesa, a pie de urnas. Estaba dentro de lo normal que la votación iba a rondar lo mismo que en el año 2009 en la Comunidad Valenciana, muy similar, que la gente en un principio parece que está muy enfadada con los políticos, pero que después ellos hacen un análisis, o la gente hace un análisis y dice, bueno, votar es un derecho mío, y yo no tengo por qué renunciar a ese derecho, entonces voy a ejercerlo. Votaré en blanco, votaré a este partido, votaré el otro, o haré el voto nulo incluso, meteré 5 papeletas dentro para que me voten, pero voy a ir a votar porque es mi derecho. Creo que la gente ha ejercido ese derecho, aunque las elecciones europeas lo que viene a demostrar es que no son unas municipales ni son unas generales para que la participación pase del 50 y tanto del 60%, eso es evidente. En un instante vamos a hacer un repaso de cómo ha ido la mañana en cuanto a los candidatos. En un instante escuchamos y vemos cómo ha sido la votación de Miguel Arias Cañete, pero ¿pensáis que los dos grandes titulares, las dos grandes líneas de esta campaña electoral es, por un lado, tanto el PP como PSOE como el resto de partidos grandes o pequeños que se presentaban
todos pedían esa participación de la población, por un lado, y por otro, lo que no es PP y PSOE, que además de pedir la participación, la solicitaban para romper ese bipartidismo? Bueno, evidentemente ellos, los partidos pequeños sobre todo, pensaban que la abstención favorecía o favorece, vamos a ver ahora si va a favorecer o no, cuando conozcamos las votaciones, favorecía a los partidos mayoritarios, sobre todo al Partido Popular y al Partido Socialista. Evidentemente lo pensaban, y como dijo Javier Nara aquí en una entrevista que se tuvo recientemente con él, la teoría era de que las bolsas de votantes las tenían muy claras, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que sus propios votantes no iban a fallar, y lo que hacía falta era animar e ilusionar a la gente que tenía muchas dudas y a los indecisos. Yo no creo que la participación beneficie a los la abstención, beneficie a los mayores. Yo pienso que la abstención perjudica a todos, porque son menos votos que se suman, entonces hay menos a repartir. Porque eso es evidente. O sea, si nosotros aquí nos traemos una tarta y en vez de una grande nos traemos solo un trocito, cuando tengamos que repartirnos entre los tres vamos a salir a menos. Eso está claro. Entonces la abstención no favorece a ningún partido. Y eso de que el Partido Popular y el Partido Socialista tenían su bolsa de votos fijos, tengo serias dudas, porque yo creo que ha habido mucha huida de votos del Partido Popular hacia grupos pequeños como pueden ser Vox y Ciudadanos, incluso a Rosa Díez, y por la izquierda ha habido gente que indudablemente también ha huido del Partido Socialista, incluso votantes fieles y tradicionales al Partido Socialista que han intentado buscar otros caminos a ver lo que ocurre. Porque ni Elena Valenciano ni Arias Cañete habían ilusionado tanto al electorado como para decir vamos a volcarnos con ellos. Pedro. Bueno, se hablaba de la juventud, habéis hablado de la juventud. Aquí lo que ha quedado claro es que unos cardan la lana y otros la venden, ¿no? Es decir, todo el mundo estamos viendo continuamente por las noticias de televisión como lo que parece que suena en España son todos esos grupos de descontentos, esos grupos especialmente antisistema, que son los que abren y cierran muchos telediarios. Y sin embargo, a la hora de la verdad, esos grupos antisistema dicen que donde más se han escapado votos al antisistema es por parte del PSOE. Izquierda Unida, que quería capitalizarlos, parece ser que no ha podido. Julio Iglesias, Pablo Iglesias, es que como canta tanto, pues el señor Pablo Iglesias, de ilustre nombre y apellido, parece ser que puede conseguir entre 1 o 2 diputados, pero ¿qué es eso comparado con los 751 que va a haber en el Parlamento Europeo? Que por cierto va a ser más divertido porque ahora va a haber como muchas más voces discordantes a las que contestar. Pero si nos imaginamos que se impone la voluntad alemana y vuelven a hacer un partido o un gobierno de coalición, al final, pues entre conservadores y entre socialdemócratas van a arrasar de tal manera en el Parlamento Europeo que se van a quedar con todo el pastel, ¿no? Ya se han dicho, mira, la primera noticia que he escuchado yo esta noche viniendo para acá, para la televisión, era un poco la valoración que se hacía desde la propia sede de Bruselas, donde se decía que Jean-Claude Juncker, el candidato conservador del Partido Popular Europeo, parece que ya lo tenía claro. Parece que incluso lo tenía claro. Porque en función de los tanteos que ya se tenían en Bruselas, salvo esa sorpresa que ha ocurrido en Francia con el partido de Jean-Marie Le Pen, que ha sido el que parece que ha sacado un 25% de los votos, y que el Partido Socialista de Hollande se ha ido a la tercera posición y ha tenido un descalabro total, parece que los partidos conservadores o del Partido Popular Europeo son los que mejor resultado van a recibir a partir de las 11 de la noche, cuando los italianos, que han sido los que son los menos madrugadores o los más trasnochadores, cuando los italianos cierren las urnas a las 11 de la noche, que por eso tenemos este retraso, que el último país en votar es Italia. Pero en cuanto cierren las urnas, vamos a ver si realmente se consolida esa
superioridad del Partido Popular Europeo, que ya están echando las campanas al vuelo con su candidato Juncker como posible presidente de la Unión Europea. ¿Queréis que veamos imágenes de esta mañana, por ejemplo, del candidato y cabeza de lista del Partido Popular a las europeas cuando ejercía el derecho a voto que teníamos hoy los españoles? Vemos las imágenes de Cañete. Ha sido uno de los primeros que ha concurrido a ejercer su derecho al voto. Sí. A mí me ha gustado más cuando lo he visto en la fotografía del periódico montando en bicicleta con su esposa detrás de él en Jerez, en la jornada de reflexión. Creo que está más elegante montando en bicicleta que votando. Pero los pantalones... Bueno, no eres muy ciclista. Mientras que no hable de mujeres es lo mejor que puede hacer. Sí, sí. Además, aspira a un puesto como comisario europeo, que es lo que está negociando el señor, nuestro presidente de gobierno, Rajoy, para él en Bruselas. Hemos visto a Arias Cañete. Vamos a ver ahora a la candidata por parte del Partido Socialista Obrero Español, a Elena Valenciano, también ejerciendo su derecho al voto, y obviamente nos imaginamos lo que ha votado Arias Cañete, lo que habrá votado Elena Valenciano, y también intentaremos de aquí a las 11, que nos faltan 10 minutos, echar algún que otro vistazo a los diferentes candidatos. Elena Valenciano es una mujer muy familiar, porque está reunida con Rubalcaba y con sus dos hermanas. Sí. Bueno, la jornada de reflexión de ayer la pasó paseando con sus dos hermanas, que no se parecen ninguna de las tres, ¿eh? Sorprendentemente, ellas dicen que son hermanas y sí que lo son, pero no se parecen en nada. Ella es de una familia muy bien. Muy alteana, sí. Muy alteana, muy amiga de nuestro amigo. Interesó acabar la carrera. De nuestro amigo amigo Pepe Barranquí, exactamente, que le gusta mucho ir allí a comerse el guisado de pulpo, le encanta, es su comida preferida. Pepe Barranquí, gran restaurador, sí, e intelectual de la derecha orgánica. Editor de libros. Exactamente, porque es un hombre que ha tenido mucha influencia en la Marina Baja con el Partido Popular, y sin embargo usted lo ve y sigue conservando la pinta de hippie de hace 80 o 90 años, que era hippie, ¿no? Jugador de fútbol con el Barcelona Atlético. Exactamente. Vamos a ver y a escuchar a Esteban González Pons. A don Esteban, el guapo. El número 2 del Partido Popular a las elecciones europeas, que también esta mañana, ahí lo tenemos, ha ejercido su derecho al voto. Vamos a escuchar cómo discurrió la jornada. Qué cambio ha dado, ¿eh? Se ha quitado las pulseras. Cuando estaba de conseller en la Generalitat Valenciana le llamábamos el pulseras porque le encantaban llevar pulseras en sus dos muñecas, y ahora estoy viendo que no lleva ninguna en ninguna de las muñecas. Pero sigue siendo un gran amigo de las cajeras de Mercadona. Sí, pero no lleva pulseras. Bueno, también ejerció su derecho a voto Alejo Vidal Cuadras, el candidato de Vox, que antes de verlo, y si podemos lo escucharemos, ¿pensáis que pueden haber sorpresas esta noche a partir de las 11? Cuando... El hombre de la eterna fonía. Sí. Fíjate, pero él lo que ha sido es un poco marginado por el propio Partido Popular, mal hecho por el Partido Popular. Pero si va a haber sorpresa, Pedro, en los resultados, cuando se confirmen, yo creo que la mayor sorpresa nos la vamos a llevar con Alejo Vidal Cuadras. Pienso yo que la mayor sorpresa nos la vamos a llevar con los candidatos de Vox, porque en el sondeo, ya te digo, de esta mañana, miraba, y aunque no está prohibido, pero miraba de reojo para que no se dieran cuenta, y he visto que había gente que iba por la papeleta de Vox. Me ha extrañado bastante, pero me he convencido de que... Si usted se da cuenta hablar, dice que hay una cuestión. El señor Alejo Vidal Cuadras siempre ha dado la cara en los periódicos, ha estado presente, ha estado en las tertulias. Entonces, por lo menos hemos tenido una percepción de Europa a través de Alejo Vidal Cuadras. Lo triste es que esta señora de Orihuela, la de Valencia, no las vamos a volver a ver. Les estamos dando un cheque con un sueldazo de 8.000 euros, más una secretaria, más los 300 y pico viajes en avión, más los 50 euros de taxi que decíamos el otro día, y estos señores desaparecen. Es decir,
¿Qué presencia tenemos en cada uno en su región, en su zona, de estos diputados europeos? ¿Para qué los queremos y de qué nos informan? Pero mira lo que te digo, Pedro, no te equivoques. La gente no vota candidato en estas elecciones, ni en casi ninguna. La gente vota candidaturas. La gente va buscando la gaviota o el puño y la rosa, y Vox es un anagrama que la gente desconoce, no sabe eso qué es. Es la primera vez que se presenta a unos comicios. Y es un anagrama raro, extraño, desconocido. La gente va buscando lo que conoce. Lo único que sabíamos de Vox, y ni siquiera lo han sabido explicar, es que iban contra la España de las autonomías por el exceso de gasto, y sobre todo querían reestructurar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y devolver muchas competencias, Rafael. Hoy lo comentábamos en una entrevista en El Mundo también, devolver muchas competencias a las autonomías, porque parece ser que nos estamos triplicando en montones de cuestiones. Y voy a explicar la más sencilla: la educación podía dirigirse perfectamente desde Madrid. La sanidad también ahorraríamos dinero. Sin embargo, ahí estamos perdiendo absolutamente, cuando digo absolutamente, hablo de millones y millones de euros, siempre por una cuestión de que cada reino taifa quieren ser los dueños de su parcela. Y esto nos va a entender enseguida el oyente y el telespectador. Si yo negociara el frenador, digo frenador, paracetamol, porque para toda España no estaría negociando igual que si tengo que negociarlo con cada comunidad. Sí. Si yo negociara tal libro de texto, no tendría que negociar con la comunidad, con el ayuntamiento, si me apuran con la Diputación y encima con el Estado central. Claro. Pero Pedro, el español tenemos en el cuerpo un contrasentido. Hasta hace unos años, antes de tener las autonomías, nos quejábamos del centralismo madrileño. Es que todo lo dirige el gobierno desde Madrid. Es que en las provincias no nos dejan tomar decisiones. Es que todo nos llega impuesto. Ahora mismo nos estamos quejando, y ahí tienes a Elena Valenciano y al propio Rubalcaba, que se queja de que todas las directrices, las órdenes y lo que hacemos en España nos llega desde Bruselas, desde la Unión Europea. Nos quejamos del centralismo. Cuando descentralizamos, que es el caso de las autonomías, ahora nos estamos quejando que hay mucho gasto en las autonomías. Bueno, vamos a aclararnos nosotros mismos. Vamos a aclararnos, porque el propio Alejo Vidal Cuadras, que aquí es Alejo, pero siempre ha sido Alex Vidal Cuadras. Yo lo recuerdo de cuando se fue a Europa, era Alex Vidal Cuadras, ahora es Alejo. Él mismo, en su partido, aprobó desde el Partido Popular, Alianza Popular antes y el Partido Popular después, la descentralización de España en las autonomías. Y ahora dice que quiere acabar con ellas, que somos un contrasentido andante, permanentemente. Un instante, vamos a ver imágenes de la rueda de prensa de esta tarde a las 6:30 que se ha hecho en el Ministerio. Esto es lo que vamos a recordar, lo que ha ocurrido, que ha sido así. Muy buenas tardes a todos. Comparecemos de nuevo para ofrecerles un nuevo avance de la participación en esta jornada electoral para las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. La participación media, me acompaña como siempre el subsecretario del Ministerio de Interior, Luis Aguilera, y les comentamos que la participación media es a esta hora un 34,08%, que es ligeramente superior a la que se registraba hace 5 años en las elecciones de 2009. A las 6 de la tarde, las comunidades autónomas que en términos absolutos registran mayor porcentaje de participación son Valencia, La Rioja y Cantabria. Las que menos, en términos absolutos, las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y también Baleares. Respecto a la evolución de la participación en relación con las elecciones del 2009, las que más ha crecido en la participación hasta las 6 de la tarde, insistimos, son Cataluña, País Vasco y Navarra. Y donde más ha descendido, en términos, insistimos, relativos, comparado con el año 2009, son Extremadura, Ceuta y Cantabria.
Así que, si les parece, pasamos ahora a informarles de la participación registrada hasta las 6 de la tarde, comunidad por comunidad, y comenzamos por Andalucía. El dato de participación de Andalucía a las 6 de la tarde era del 31,93%, superior al que se registraba en el 2009, que fue del 30,86%. En Aragón también sube ligeramente la participación respecto a la que se registraba. A las 6 de esta tarde tenían una participación del 35,15 frente al 34,38 que se registraba hace 5 años. En Canarias, sin embargo, ha descendido. A las 6 de la tarde tenían una participación del 26,06. La que se registraba en las elecciones de 2009 era del 28,28%. En Cantabria, la participación que se registraba a las 6 de esta tarde era del 37,01%, inferior, como ya les he adelantado, a la que se registraba hace 5 años, que les recuerdo era de un 41,2%. Y en Castilla-La Mancha, a esta tarde, a las 6, a las 18 horas, el índice de participación era del 34,77% y es inferior al que se registraba hace 5 años, que había sido del 38,38%. Bueno, esto es parte de lo que ha ocurrido y cómo iba la participación. Vámonos rápidamente de nuevo a la redacción de informativos de 12 Televisión. Ahí está nuestra compañera Sonia Rodríguez para conocer cuáles son a esta hora, las 11 en punto de la noche, las cifras en cuanto al reparto del Parlamento Europeo. Sonia, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches de nuevo. Pues como sabes, César, estamos esperando a ver cuándo aparecen los primeros datos de aquí de España. Hasta el momento podemos indicar que, según indican las encuestas, el grupo del Partido Popular Europeo ganaría con 211 escaños. Lo seguiría el grupo de Alianza Progresista, Socialista y Demócratas en el Parlamento con 193, y Alianza de los Demócratas y Liberales se queda con 74. Hay que decir también que un 7,46% iría destinado a otros nuevos partidos electos que no pertenecen a ningún grupo hasta ahora determinado. Ya sabéis que os iremos adelantando la información conforme vaya llegando. Muchísimas gracias, Sonia. Estamos pendientes de cómo ha quedado el reparto de los 54 escaños a nivel de España. ¿Qué lectura hacemos de esos 211 escaños del Partido Popular Europeo? La única lectura es que lo que pronosticaban las encuestas, o sea, se está demostrando que, en definitiva, el CIS, cuando ya se hizo una encuesta sobre la intención de voto, y el CIS suele ser bastante independiente y bastante profesional, para esos son funcionarios, ya daba una amplitud, no solamente en España, sino también incluso con otros demoscópicos europeos, que iba a ganar la derecha. Por ejemplo, en Alemania ha bajado la derecha, pero ha ganado, ha subido un poco la izquierda, pero ni se le ha aproximado, y lo que ha ocurrido aquí es una lectura absolutamente bastante acorde con lo que está sucediendo en Europa, y la única lectura, aparte supongo que ahora con Blas y con usted la haremos, es sobre el ascenso de algunos partidos xenófobos, ultraderechistas, que no son tan xenófobos o tan ultraderechistas, sino que yo más bien creo que son proteccionistas de conservar los bienes sociales que tiene la Comunidad Europea. Están sacando mala tajada de eso, porque dicen, oiga, los europeos vivimos muy bien, pero como empiecen a colársenos gente por aquí, no hay manera de garantizar todo ese estado de bienestar que hemos conseguido los europeos. Y por ahí van mal los tiros. Eso lo estamos viendo ya en Alemania. Yo no me veo todavía a la esvástica dando vueltas por Europa. Vamos. Pedro, más que los xenófobos, yo creo que donde se va a producir un incremento sustancial es en los partidos anti-europeístas, los que no quieren Europa. Ahí sí que se va a producir un incremento realmente importante. Pero eso es un acrecentamiento del nacionalismo, tan reaccionario como el nacionalismo catalán o vasco. En Francia, el partido que en teoría va a ganar
dice que Francia es para los franceses y que los franceses son para Francia, que no tienen por qué salir. Eso ya pasó en la Revolución Francesa. Pero lo siguen diciendo. Pero bueno, volvemos. Ahora, lo que sí que es cierto es que esto lo que te demuestra es que el votante, el elector, el ciudadano, es muy inteligente. Es más inteligente de lo que mucha gente se piensa. Yo creo y no le ha dado, Blas, y no le ha dado. El francés es que es muy francés. Sí, pero fíjate, Pedro. Por eso citaba yo la Revolución Francesa, debe recordar que cuando los girondinos y los jacobinos, pero especialmente los revolucionarios, la Duma en sí, toma el poder, cuelgan, le pegan un guillotinazo primero al rey y después a María Antonieta y se los cargan. Esa misma Duma francesa lucha contra los prusianos para mantener la independencia de Francia, que luego viene un corso, igual que un generalito corso, que se llama Napoleón, a tomar el poder. Pero Pedro, estamos en el siglo XXI. Es que se repite la historia. Fíjate, estamos en el año 2014. Y en el 2014, la gente que ha votado en Europa te viene a demostrar que es inteligente porque no le ha dado a ningún partido la mayoría absoluta. Ha dicho no. Yo te voy a hacer que tú ganes, en este caso al centro derecha, que es quien en teoría va a ganar. Parece que los primeros resultados que se están desvelando es que van a ganar el Partido Popular Europeo, pero tienes que sentarte a negociar pactos con el resto de los partidos para tener al presidente de la Unión Europea, para tener parte de los comisarios, y aquí vamos a repartir el pastel para que vosotros desde Bruselas, y luego cuando le toca estar la Unión Europea, o en este caso la Comisión Europea en Luxemburgo y en Estrasburgo, no hagáis lo que os dé la gana. Que unos controlen a los otros. O sea, vamos a pactar, vamos a daros los votos suficientes, Partido Popular Europeo, nos fiamos de vuestra política, pero no te vamos a dar un cheque en blanco. Tienes que pactar con los demás. Y por ahí es por donde van a ir los tiros. ¿Qué se van a pactar, Blas? Tengo en cuenta que se va a pactar especialmente los partidos xenófobos y ultranacionalistas, la no entrada, que igual no que un partido de ultraizquierda intentaría pactar con el Partido Socialista unas medidas sociales como mucho más avanzadas. Aquí se van a intentar adaptar medidas proteccionistas. Claro. Mira, lo primero que se va a decir cuando pacten estos partidos es, punto 1, el Banco Central Europeo no se toca. Punto 1. Porque a partir de ahí, como se toca el Banco Central Europeo, la hemos liado. Ahí, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los socialistas europeos o los populares europeos van a decir, el Banco Central Europeo, o sea, el dinero, el euro, no se toca. Y a partir de ahí nos sentamos y hablamos. Y nos vamos a sentar y hablar. ¿Qué queréis? ¿Medidas proteccionistas contra la inmigración? Vale, vamos a estudiarlas. ¿Medidas proteccionistas para la libre circulación? Vamos a estudiarlas. Lo que queráis. Pero el dinero no se toca. El euro no se toca. Incluso se le está dando ya un toque de atención a los británicos diciendo, ya está bien de la Commonwealth, de la libra esterlina, vamos a empezar a hablar en euros, que vosotros os aprovecháis del euro por un lado y luego no lo queréis ver por el otro. Un segundo los dos. Lo digo porque son las 11:05, estamos pendientes de la redacción de informativos de 12 Televisión para que en cuanto salgan los datos de España, nuestra compañera Sonia Rodríguez nos los cuente, pero podemos ir ya haciendo la primera parada de esta noche electoral. Vámonos hasta la sede del Partido Socialista aquí en Alicante, porque vamos a saludar a Lalo Díez. Lalo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué valoración podemos hacer de esta noche electoral? Bueno, sabes que de momento todavía estamos esperando los datos oficiales, o sea que estamos trabajando un poco con lo que nos está llegando y el sondeo que estamos teniendo de la gente que está viniendo a la sede electoral. En cuanto a la ciudad de Alicante, sí que podemos decir que se ponen de manifiesto dos cosas evidentes: el surgimiento de una fuerza como Podemos, que prácticamente todo el mundo tenía idea de que iba a tener un resultado medianamente bueno, pero es evidente que ha irrumpido con fuerza en el panorama. Y luego que por nuestra parte el Partido Socialista pues en la ciudad de Alicante ha recuperado bastante espacio en algunas mesas, sobre todo en la zona norte, en los barrios periféricos de la ciudad de Alicante, donde las últimas elecciones del año 2011 tan solo ganamos en dos mesas de las 474 en la que acudimos, y es evidente que en este resultado, que por lo menos los datos que estamos recibiendo ahora mismo no son esos los datos que tenemos, sino que hemos recuperado muchas mesas de la ciudad de Alicante.
La participación, aunque ha bajado, prácticamente es la misma que la de hace 5 años. Podemos hablar que tanto Alicante como la comunidad, pero sobre todo nuestra ciudad, tiene ese colchón que por debajo de este porcentaje sí que no podemos esperar la ausencia de la colaboración de los ciudadanos. Bueno, yo creo que el tema de la participación en las europeas se ha avanzado un desplome. De hecho, en algunos países europeos ha habido un bajo muy importante en cuanto a la participación, pero si vemos los números, evidentemente a todos los que vivimos y estamos en el mundo de la política nos gustaría que hubiera mucha más participación, porque entendemos que ese es el momento en el que los ciudadanos tienen que acudir a las urnas a expresar con su voto lo que ellos piensan. Voten al partido que voten. Ese es el día en el que la gente tiene que decidir lo que quiere. Vamos a hacer una cosa, Lalo, lo dejamos aquí y en empezar a conocer los resultados volvemos a hablar para hacer más valoraciones. ¿Vale? Vámonos ahora mismo a Madrid, estamos viéndolo en las imágenes, a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro del Interior. Vamos a escuchar la rueda de prensa. La siguiente comunidad autónoma, Aragón, con un porcentaje de voto escrutado del 99,68%, que habría significado una participación del 46,93%, el Partido Popular habría obtenido el 27,81% de los votos, el Partido Socialista Obrero Español el 24,32%, Podemos el 9,53%, la Izquierda Plural el 9,42% y Unión por Progreso y Democracia el 8,53%. La siguiente comunidad autónoma, Canarias, con un porcentaje de voto escrutado del 87,24%, que significaría una participación del 37,48%, el Partido Popular habría obtenido el 23,34%, el Partido Socialista Obrero Español el 22,21%, Coalición Canaria, en unión con el resto de partidos que conforman la candidatura Coalición por Europa, el 12,38%, Podemos el 10,98% y la Izquierda Plural el 10,49%. La siguiente comunidad autónoma de Cantabria, con un porcentaje de voto escrutado del 99,70%, que significaría una participación del 46,94%, el Partido Popular habría obtenido el 34,67%, el Partido Socialista Obrero Español 24,28%, Podemos 9,19%, Izquierda Plural 8,97% y Unión por Progreso y Democracia 8,18%. La siguiente comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, con un porcentaje de voto escrutado del 98,75%, que representaría una participación del 47,10%, el Partido Popular habría obtenido el 37,75% de los votos, el Partido Socialista el 28,78%, la Izquierda Plural el 8,66%, Unión por Progreso y Democracia el 7,17% y Podemos el 6,33%. La siguiente comunidad autónoma, Castilla y León, con el 99,38% del voto escrutado, que representaría una participación del 48,52%, el Partido Popular habría obtenido el 37,59%, el Partido Socialista Obrero Español el 23,40%, Unión Progreso y Democracia 8,36%, Izquierda Plural 8,32% y Podemos 8,17%. La Comunidad Autónoma de Cataluña, con un porcentaje de voto escrutado del 99,60%, que representaría una participación del 47,63%, la candidatura Esquerra pel Dret a Decidir, 23,67% de los votos, Convergencia y Unión, Coalición por Europa, 21,86%, Partit dels Socialistes de Catalunya, 14,28%,
Iniciativa per Catalunya Els Verds, 10,29% y Partido Popular, 9,81%. La Ciudad Autónoma de Ceuta, con el 100% de voto escrutado, que representaría una participación del 26,80%, el Partido Popular habría obtenido el 40,34% del total de los votos, el Partido Socialista Obrero Español el 22,54%, Primavera Europea 8,96%, Unión, Progreso y Democracia 6,82% y Podemos el 3,68%. ¿Quieres continuar tú con algunas? La Ciudad Autónoma de Melilla, con un 95,92% de voto escrutado, que representaría el 27,98% de participación, el Partido Popular habría obtenido el 43,97% de los votos, el Partido Socialista el 25,21%, Unión, Progreso y Democracia el 6,85%, Vox el 5,96% y la Izquierda Plural el 3,33%. La Comunidad Autónoma de Madrid, con el 98,28% de voto escrutado, que representaría una participación del 48,53%, el Partido Popular habría obtenido el 29,85% del total de los votos, el Partido Socialista Obrero Español el 18,98%, Podemos 11,28%, Unión, Progreso y Democracia 10,56%, la Izquierda Plural 10,51%. La Comunidad Foral de Navarra, con el 97,42% del voto escrutado, que representaría una participación del 46,30%, Partido Popular 25,07%. EH Bildu 20,11%, Partido Socialista Obrero Español 14,54%, Izquierda Plural Ezker Anitza 9,51% y Podemos 9,36% de los votos. La Comunidad Valenciana, con un total de voto escrutado del 97,88%, que representaría una participación del 49,99% del total del censo, el Partido Popular habría obtenido el 29,10% de los votos, el Partido Socialista el 21,66%, la Esquerra Plural el 10,36%, Unión, Progreso y Democracia el 8,46% y Podemos el 8,25%. La Comunidad Autónoma de Extremadura, con el 99,11% del voto escrutado, que representaría una participación del 45,20%, el Partido Socialista Obrero Español habría obtenido el 38,84% de los votos, el Partido Popular el 35,46%, la Izquierda Plural el 6,30%, Unión, Progreso y Democracia el 5,42% y Podemos el 4,77% de los votos emitidos. La Comunidad Autónoma de Galicia, con un porcentaje de voto escrutado del 98,94% del total, que representaría una participación del 45,47%, el Partido Popular habría obtenido el 35,20% de los votos, el Partido Socialista el 21,73%, la Esquerra Plural 10,51%, Podemos 8,33% y el Bloque Nacionalista Galego Os Povos Deciden 7,89%. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con un porcentaje de voto escrutado del 99,32%, que representaría una participación del 36,46%, el Partido Popular habría obtenido el 27,46% del total de los votos, el Partido Socialista el 22,01%, Podemos 10,32%,
la Esquerra Plural 8,86% i Esquerra Republicana, l'Esquerra pel Dret a Decidir, el 7,26%. La Comunidad Autónoma de La Rioja, con el 99,51% del voto escrutado, que representaría una participación del 50,02%, el Partido Popular habría obtenido el 38,47% de los votos. El Partido Socialista Obrero Español el 23,70%, Unión, Progreso y Democracia el 8,98%, la Izquierda Plural el 8,12% y Podemos el 7,48% de los votos. La Comunidad Autónoma del País Vasco, con un porcentaje del 99,72% del voto escrutado, que representaría el 44,55% de participación, la coalición que integra al Partido Nacionalista Vasco habría obtenido el 27,46% de los votos. EH Bildu el 23,36% de los votos. Partido Socialista 13,78%. Partido Popular el 10,21% de los votos y Podemos 6,90% de los votos. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con un 98,86% del voto escrutado, que representaría una participación del 43,25%, el Partido Socialista Obrero Español habría obtenido el 26,10% de los votos, Partido Popular 24,07%, Podemos el 13,68% de los votos, la Izquierda Plural el 12,94% y Unión, Progreso y Democracia el 6,01% de los votos. La región de Murcia, con un voto escrutado total del 98,90%, que representaría una participación del 43,54%, el Partido Popular habría obtenido el 37,49%, el Partido Socialista Obrero Español 20,69%, la Izquierda Plural el 9,73%, Unión, Progreso y Democracia 9,45% y Podemos 7,59% de los votos. Y el total estatal, por tanto, significaría que con un 98,79% de los votos escrutados, que representaría una participación del 45,85%, el Partido Popular habría obtenido 4.033.663 votos, que representa el 26,05%, 16 diputados, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, 3.564.171, el 23,02%, 14 escaños. La Izquierda Plural, 1.547.856, 9,99% de los votos, 6 eurodiputados. Podemos, 1.231.744, 7,95% de los votos, 5 eurodiputados. Unión, Progreso y Democracia, 1.004.135 votos, 6,48% de porcentaje, 4 eurodiputados, y Coalición por Europa, CEU, 843.765 votos, que representa el 5,44%, 3 eurodiputados. La Esquerra pel Dret a Decidir, 627.475 votos, 4,05%, 2 eurodiputados. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 490.668 votos, 3,16%, 2 eurodiputados. Y Los Pueblos Deciden, 323.270 votos, que representan el 2,08% del total, 1 eurodiputado.